¿Sientes que tu dinero se va como agua entre los dedos? Cada mes te preguntas ¿dónde se fue tu dinero? Sin obtener una respuesta clara. La realidad es que los minutos gastos diarios que haces sin pensar son los verdaderos ladrones de tu dinero. Hoy vamos a destapar esos gastos hormigas silenciosos que sumados representan una enorme fuga en tus finanzas. En el video Gastos hormigas que te harán pobre, encontrarás consejos prácticos para eliminarlos y recuperar el control de tus finanzas. También descubrirás, en un poderoso caso de estudio, el impacto que tendrá en tu futuro financiero dejar de derrochar dinero en pequeños gastos innecesarios. No te lo pierdas. Toma acción ya y comienza a encaminarte hacia la prosperidad. Si te gustan videos como este, te invito a que te suscribas a este canal. Comencemos. ¿Qué son los gastos hormiga? Son esos pequeños gastos que hacemos a diario, sin pensar mucho y que parecen insignificantes, pero que al sumarlos puede representar una gran fuga de dinero. Por ejemplo, el café que compras todas las mañanas, el cigarrillo que fumas después de comer, la suscripción a Netflix que nunca usas, el delivery que pides cuando no tienes ganas de cocinar, etc. Estos gastos pueden parecer inofensivos, pero en realidad son unos ladrones silenciosos que te están robando tu futuro financiero. ¿Cómo saber si tienes gastos hormiga? Una forma muy sencilla es llevar un registro de todos tus gastos y egresos durante un mes. Anota todo lo que ganas y todo lo que gastas, sin importar lo pequeño que sea. Al final del mes, revisa tu registro y clasifica tus gastos en 3 categorías: necesarios, deseables y hormiga. Los gastos necesarios son aquellos que cubren tus necesidades básicas como la comida, el alquiler, los servicios, la salud, etc. Los gastos deseables son aquellos que te brindan satisfacción, placer o diversión, pero que no son imprescindibles, como salir a cenar, ir al cine, comprar ropa, etc. Los gastos hormigas son aquellos que no aportan nada a tu vida, que son innecesarios y que podrías eliminar sin afectar tu calidad de vida, como los que te mencioné antes. Una vez que tengas identificados tus gastos hormiga, suma el total que gastas en ellos cada mes. Te sorprenderás de ver cuánto dinero estás desperdiciando en cosas que no te hacen feliz ni te acercan a tus metas financieras. Ahora, imagina que en lugar de gastar ese dinero, lo inviertas en algún activo que te genere ingresos pasivos, como una acción, un bono, un fondo mutuo, un negocio, etc. ¿Sabes cuánto dinero podrías acumular en un año? ¿En 5 años? ¿En 10 años si hicieras eso? Te lo voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que gastas $10 al día en gastos hormiga, lo que equivale a $300 al mes o $3,600 al año. Si en lugar de gastar ese dinero, lo invirtieras en un activo que te diera un rendimiento del 10% anual, al cabo de un año tendrías $3,960. Al cabo de 5 años tendrías $23,468 y al cabo de 10 años tendrías $63,431. ¿Te das cuenta de la diferencia? Estarías multiplicando tu dinero por 17 solo por eliminar tus gastos hormiga. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete al canal. Sigamos. Ahora bien, ¿cómo eliminar los gastos hormiga? Aquí te doy algunos consejos prácticos que puedes aplicar desde hoy mismo. Establece un presupuesto mensual y respétalo. Asigna un porcentaje de tu ingreso a cada categoría de gasto y no te excedas de lo que te has propuesto. Por ejemplo, puedes destinar el 50% a los gastos necesarios, el 30% a los gastos deseables y el 20% al ahorro e inversión. Definir un presupuesto con límites de gasto por categoría te permite tener claro cuánto puedes gastar en cosas necesarias, deseables y ahorro. Esto evita que gastes de más sin control. Revisa tu presupuesto cada mes y ajústalo si es necesario, pero una vez definido, comprométete a respetarlo y no sobregirar en ninguna categoría. Usa el efectivo en lugar de la tarjeta. Cuando pagas con tarjeta, pierdes la noción del valor del dinero y gastas más de lo que deberías. En cambio, cuando pagas con efectivo, sientes el impacto de cada gasto y te controlas más. Además, evitas pagar intereses y comisiones que pueden aumentar tu deuda. Pagar en efectivo hace el acto de comprar más tangible y real. ¿Ves cómo se reduce tu dinero en mano? Esto crea un incentivo instantáneo para gastar menos y reducir compras impulsivas. Las tarjetas abstractan el valor real del dinero, llevándote a sobreendeudarte. Usa tarjetas solo para lo imprescindible, el efectivo para gastos hormiga. Piensa antes de comprar. Antes de adquirir cualquier producto o servicio, pregúntate si realmente lo necesitas, si te vas a aportar algo positivo a tu vida, si lo vas a usar o disfrutar, y si vale la pena el precio que estás pagando. Si la respuesta es no, no lo compres. Si la respuesta es sí, espera 24 horas antes de comprarlo. Así te das tiempo para reflexionar y evitar compras impulsivas. Cuestionar cada compra potencial te obliga a evaluar tu utilidad real y valor por tu dinero. Esto frena compras innecesarias o caras. Darte 24 horas extra extra. Evita comprar por impulso del momento. Utiliza este tiempo para investigar otras opciones, comparar precios y determinar si lo aprecias lo suficiente como para comprarlo.
Busca alternativas más económicas o gratuitas. En lugar de comprar el café de la mañana, prepáralo en casa y llévalo en un termo. En lugar de fumar, deja el hábito y mejora tu salud. En lugar de pagar una suscripción a Netflix, aprovecha las plataformas gratuitas o comparte la cuenta con alguien. En lugar de pedir delivery, cocina tus propios platos y ahorra dinero y calorías. Hay muchas formas de reducir tus gastos sin sacrificar tu bienestar. Evaluar gastos fijos como suscripciones, delivery, café, etc. te permite encontrar equivalentes gratuitos o más económicos. Preparar tu propio almuerzo y café, compartir cuentas de streaming, evitar fumar y delivery son opciones para gastar menos sin perder calidad de vida. Sé creativo buscando alternativas inteligentes para reducir costos sin limitar tu bienestar. Premia tus logros. Eliminar los gastos hormigas no significa vivir una vida austera y aburrida. Al contrario, significa una vida más consciente y plena, donde priorizas lo que realmente te importa y te hace feliz. Por eso, cada vez que logres ahorrar o invertir dinero que antes gastabas en gastos hormiga, date un premio. Puede ser algo sencillo como ver una película, leer un libro, escuchar música, etc. Lo importante es que reconozca tu esfuerzo y te motives a seguir adelante. Reducir gastos hormiga mejora tu calidad de vida al liberar dinero para tus prioridades, pero también requiere disciplina y esfuerzo. Date recompensas pequeñas cuando logres tus metas de ahorro para mantenerte motivado. No necesitan ser costosas. Lo importante es que valores tu progreso y tengas incentivos positivos para seguir tu nuevo camino financiero. Conclusión. Estos son algunos consejos que te pueden ayudar a eliminar los gastos hormigas y mejorar tus finanzas personales. Recuerda que el dinero es una herramienta que puedes usar para crear la vida que deseas, pero para eso debes administrarlo con inteligencia y responsabilidad. No dejes que esos pequeños ladrones de dinero te impidan alcanzar la libertad financiera que tanto anhelas. Espero que este video te haya sido útil y te haya hecho reflexionar sobre tus hábitos financieros. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más contenido de valor. También puedes dejarnos un comentario con tu opinión, tus dudas o tus sugerencias para futuros videos. Me encanta leerlos y responderlos. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!